Esta mañana vamos a aprender todos, ¿verdad? Acerca del reino. Todos tenemos espacio para aprender. Bueno, puedo decir que a través de los tiempos podemos ver 5 fases importantes del reino. Y la primera fase es cuando Dios reinó en la tierra a través de Adán, porque el deseo de Dios siempre fue que el hombre fuera señor y gobernante de la tierra y Dios poder reinar o establecer su reino a través de Adán. Después yo voy a ir hablando de cada una de las facetas, pero la segunda es cuando Juan el Bautista viene como profeta a anunciar el reino. Y el reino sabemos que se refería al Señor Jesucristo. Entonces la tercera faceta o la tercera dimensión es cuando el Señor Jesucristo viene en su primera venida como el Rey del reino. Pero la cuarta faceta, que es a la cual esta mañana yo le voy a dar más tiempo, o no digo más importancia, porque si no se hubiera llevado a tercera no tendríamos la cuarta, así es que, pero voy a darle más importancia porque es la que más nos compete. Tiene que ver con el reino espiritual de la iglesia, es decir, cómo nosotros como hijos de Dios, como iglesia, estamos estableciendo el reino sobre la tierra. Y luego la quinta faceta es el reino glorioso durante el milenio. Entonces veamos la primera etapa o la primera faceta, que es cuando Dios quiere gobernar a través de Adán. Sabemos que Dios le entregó al ser humano en ese momento toda la autoridad sobre la tierra en la cual él estaba cimentado. El hombre señoreaba sobre todo lo creado, era rey, señor de toda la creación. Ahora, debido a la desobediencia del hombre, toda la creación, dice la Escritura, fue sujetada a vanidad. Es decir, que la creación misma está sometida en este tiempo esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios o de los hijos del reino para que aún la creación vuelva a ser liberada. Y entonces, debido a esa desobediencia, el hombre, Adán, perdió la autoridad para gobernar y para reinar. Ahora, lo bueno del Señor es que Él siempre tiene el plan RE. Yo le llamo el plan RE, R-E. El plan RE no tiene que ver con pentagrama, no tiene que ver con música, no se refiere a do, re, mi, fa, sol, no. El plan RE, para que usted no lo olvide o que se le quede muy grabado, tiene que ver con redimir, restaurar, restituir, reconciliar, revelar, regenerar, recuperar. Todo a través del Señor Jesucristo. Amén. Entonces no se le va a olvidar el plan RE de Dios, ¿verdad? Porque si Cristo no hubiese venido, no nos reconciliamos con el Padre. Y si no estamos reconciliados con el Padre, no podemos ser restaurados al modelo original. Si no nos hubiera redimido, no se nos restituye todo lo que nos corresponde. Y si no se nos revela, no podemos reinar. Y si no somos regenerados en el Espíritu, no podemos recuperar lo que nos pertenece. Entonces el plan RE de Dios es a través del Señor Jesucristo, que es el Rey del reino, ¿verdad? Y entonces de esa manera nosotros podemos ahora disfrutar el reino de Dios y ser los reyes y gobernantes de esta tierra. Así que no se le va a olvidar el plan RE, ¿verdad? Entonces, claro, el plan RE todo tiene que ver con el Señor Jesucristo. Sin Él no lo podemos alcanzar. Bien, vamos a ver un poquito acerca de la segunda faceta o dimensión del reino, que es cuando el reino fue anunciado por Juan. Si usted va al Evangelio según Mateo en el capítulo 3, vamos a ver los primeros 3 versículos. Dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas.
Nosotros sabemos que el Señor Jesucristo es el Rey del reino, pero que era necesario que fuera anunciada su venida y era necesario que el pueblo preparara su corazón para recibir al Señor Jesús. ¿Por qué era necesaria esta preparación? Bueno, número uno, después del profeta Malaquías existieron 450 años de silencio. Eso quiere decir que durante 450 años no existió voz profética. Ahora, ¿qué dicen las Escrituras acerca de lo que ocurre cuando no hay voz profética, no hay voz de Dios? Dice que el pueblo se desenfrena, el pueblo pierde su norte, pierde su dirección, porque no hay voz profética. Ahora, usted imagínese que en aquel tiempo el Espíritu Santo no había venido a vivir al corazón de los hombres. Entonces, la única manera que los seres humanos tenían para escuchar la dirección de Dios eran los profetas. Ahora, durante 450 años, el pueblo no tuvo dirección de Dios, porque no tuvo voz profética, porque no tuvo visión, porque no tuvo revelación. Entonces la gente estaba archi, mega, ultra confundida. O sea, no sabían a dónde ir, no sabían quién era su Dios. A través de las generaciones se había ido perdiendo el temor a Dios. Obviamente siempre hay un remanente de gente santa, de gente justa, que siempre se mantenía apegada a los rollos de las Escrituras. Pero en general el pueblo estaba sin Dios, estaba desconcertado, estaba en sus propias cosas, estaba en pecado. Y en medio de todo eso y de ese tiempo de silencio, Dios envía a un ángel y le habla al sacerdote Zacarías. Y cuando Zacarías terminó el oficio del sacerdocio que estaba cumpliendo en ese tiempo, la escritura se cumple, él se acerca a su mujer Elizabeth, su mujer queda embarazada y da a luz a Juan, que ya se sabía que iba a ser el profeta que iba a traer la cordura al pueblo de Israel. Así que cuando Juan nace, sabían tanto Zacarías como Elizabeth que él tenía una comisión especial de parte de Dios. ¿Cuál era la comisión de Juan? Ser un profeta. ¿Para qué? ¿Cuál era la comisión específica, la asignación de ese profeta? Prepararle el camino al Señor. Es decir, que él tenía que predicarle al pueblo arrepentimiento para que el pueblo preparara su corazón para recibir al Mesías, que era el Rey del reino, ¿verdad? Por eso la Escritura nos dice que de todos los profetas nacidos de mujer, el más grande ha sido Juan. Eso quiere decir todos los profetas del antiguo pacto, eso quiere decir todos los profetas nacidos antes del nuevo nacimiento o antes de que el Espíritu Santo viniese, el más grande fue Juan. Ahora usted dirá, bueno, pero no se ve que Juan haya hecho milagros, no se ve que Juan haya resucitado muertos. No, hicieron cosas aparentemente más grandes los otros profetas del antiguo pacto. Pero lo que lo hizo grande a Juan el Bautista es que él obedeció específicamente el llamado de prepararle el camino al Señor. Él vino para abrirle camino al Mesías. Él vino para prepararle la senda al Señor. Y algo tremendo que vemos, que aunque Jesucristo es el Rey del reino, fue necesario que un profeta le habilitara el camino. O sea, Dios tiene su manera de hacer las cosas y la manera de Dios es eso. Casi siempre Dios envía un profeta para abrir camino cuando Él va a establecer algo poderoso en la tierra. Amén. Bueno, puede darle un aplauso al Señor por eso. ¿Sabe que lo otro que hizo grande a Juan el Bautista es que él no se predicaba a sí mismo? Él predicaba del que iba a venir. Y él predicaba el arrepentimiento. Y él predicaba arrepiéntanse. O sea, él no le agregó palabras de sí mismo a lo que Dios le dijo que tenía que hablar. Él solamente dijo, arrepentíos,
convertíos, que el reino de los cielos se ha acercado. Una de las cosas que hace genuino o verdadero a un profeta es que ni le quite ni le ponga de lo que Dios le está diciendo que debe hablar. Así es que esa es nuestra primera dimensión, o la segunda dimensión del reino, si tomamos el reino de Adán como en la primera, y es que Juan el Bautista vino para anunciar el reino de Dios. Ok. Quiero decirle que aunque algunos piensan que el término reino de Dios es diferente al reino de los cielos o que se refiere a dos cosas diferentes, cuando estudiamos un poquito vemos con claridad que es lo mismo, es exactamente lo mismo, pero la frase el reino de Dios, usted lo va a ver que ocurre 68 veces en 10 diferentes libros del Nuevo Testamento, mientras que la frase el reino de los cielos ocurre 32 veces, pero solamente en el Evangelio según Mateo. Ahora, nosotros vemos que el Señor Jesucristo en determinado momento, cuando Él estaba refiriéndose o hablando del joven rico, Él usó indistintamente los dos términos. Y se lo voy a leer solo para que usted confirme que es lo mismo el reino de Dios que el reino de los cielos. Mire, en Mateo 19:23 dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Pero el siguiente verso 24 dice, otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. O sea, vemos ahí mismo en Mateo, que en el 19:23 habla del reino de los cielos, pero en el Mateo 19:24 dice reino de Dios y se está refiriendo a la misma persona y al mismo hecho, ¿verdad? Entonces Jesús no hizo distinción de esos dos términos, sino que parece que Él los consideró como sinónimos. Bien, cuando nosotros hablamos del reino de Dios y estamos hablando ya refiriéndonos al Señor Jesucristo como el Rey del reino, podemos asociar la palabra reino con 5 diferentes adjetivos, podemos decir, o palabras. Uno es gobierno, el otro es soberanía, el otro es autoridad, el otro es dominio y el quinto es señorío. O sea, estos 5 conceptos, repito, gobierno, soberanía, autoridad, dominio y señorío, están asociados directamente con el reino. Entonces, en resumen, en una sola persona, Jesucristo, que es el Rey del reino, se conjugan esas 5 características o esos 5 nombres. ¿Estamos de acuerdo? Bien, vamos a la solo 2 aquí están de acuerdo, pero está bien. Vamos entonces a la tercera dimensión del reino, que es la primera venida del Señor Jesucristo. Puede ir a Mateo capítulo 4, por favor, y vamos a leer versos 12 y 13 y después pasamos al verso 17. Dice Mateo 4, 12. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí. Verso 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Yo quiero que vea que aunque Jesús es el Rey del reino, debido a que Juan el Bautista fue apresado, pero no era todavía el instante exacto en el cual Jesús se iba a manifestar a Israel, Él siguió predicando lo mismo. Él siguió diciendo arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Posteriormente vemos como Él dice, porque el reino de Dios ya está entre vosotros, pero Él todavía un tiempito más predicó que el reino de los cielos se había acercado. Vamos a ir a Mateo 6. Esto es algo que nosotros lo hemos repetido muchas veces y lo hemos aprendido. Vamos a leer verso 9. Y tiene que ver cuando Jesús le dice a sus discípulos cómo tienen que orar. Fíjese bien, ponga atención a lo que aquí dice. Mateo 6, 9. Vosotros pues oraréis así.
Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Yo quiero decirle que esta forma como Jesús le dice a los discípulos que deben de orar, era una forma correcta en ese tiempo, pero no lo es ahora. ¿En qué sentido? Porque Jesús les estaba diciendo, clamen a ustedes al Padre que está allá lejano en los cielos, para que Él venga a la tierra. Entonces, díganle, Padre nuestro que estás en los cielos, hágase tu voluntad. Así como está en el cielo, se ha hecho aquí en la tierra. Venga tu reino. Ahora, si Cristo es el Rey del reino, Él vino ya a la tierra. Entonces, la voluntad fue hecha a través del Señor Jesucristo. Obviamente nosotros tenemos que hacer nuestra parte para que se manifieste la voluntad que Cristo culminó en la cruz del Calvario. Pero en este tiempo, y esto el Señor me lo habló a mí directamente cuando estaba revisando un libro que escribí, en este tiempo su reino está en nuestro corazón y lo vamos a ver después con la otra dimensión del reino. Entonces, no le voy a decir, venga tu reino, porque su reino ya vino, pero en ese tiempo esa era la manera correcta de orar. Clamar para que el reino de Dios se estableciera en la tierra y que su voluntad se hiciera. Y tampoco ahora oramos, oh, tú que estás allá en los cielos, que estás lejano, porque sabemos que la hora está en nuestro corazón. O sea, el hecho de que el Señor Jesucristo firmó el nuevo pacto con nosotros, que Él derramó su sangre, hace un cambio en muchas de las cosas o la forma como nosotros oramos o vemos las cosas, porque hay cosas que en el Antiguo Testamento aún no ocurrían, pero que a través del Señor Jesucristo ya ocurrieron y nuestra forma de orar tiene que cambiar o nuestra forma de declarar las cosas. Y aprovecho para recomendarles el libro Tu reino en nosotros. Cuando yo lo escribí, lo llamé Venga tu reino. Y cuando el Señor me trajo esta revelación, a través de que lo estaba revisando, editando, entonces decidí cambiarle el nombre y obviamente se modificaron algunas cosas y ahora se llama Tu reino en nosotros. Así que el que pueda adquirirlo para completar las enseñanzas de este día, creo que le van a beneficiar, y también tiene un manual de estudio. Bien, Mateo 10, verso 7. Y aprovechamos para bendecir a los que van a ver diferida esta escuela, sobre todo en Paraíso, Tabasco. Dice Mateo 17, y yendo a predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Este es Jesús diciéndole a sus discípulos, Mateo 17, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibiste y dad de gracia. Si el Señor Jesús les está diciendo esto a los discípulos, quiere decir que todo esto que Él le dice, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, tiene que ver con la manifestación del reino, porque Él les dice, predicar diciendo el reino de los cielos se ha acercado, y luego les habla de las manifestaciones o de las señales de que el reino ya está con ellos o ya está en medio de ellos o que el reino ya se está manifestando. Es importante que entendamos que estas señales tienen que seguir siempre a aquel que está manifestando el reino, porque el reino no solamente es hablar de que Cristo está y que Él es el que reina, sino que tiene que ir acompañado de señales de manifestación del reino en la tierra. Y una de las grandes manifestaciones es que las tinieblas tienen que salir. Y cuando hablamos de que las tinieblas tienen que salir, es que los enfermos se tienen que sanar, los muertos deben resucitar y los demonios se tienen que ir. Amén. Amén. Y Jesús dijo en Mateo 12:28, pero si yo, por el Espíritu de Dios,
hecho fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Entonces, una manifestación innegable de que el reino de Dios ya vino o ya llegó es que a través del Espíritu Santo de Dios podamos echar fuera los demonios de los lugares y de las personas. Es decir, que cuando el Rey del Reino vive dentro de nosotros o está gobernando, reinando dentro de nosotros, donde quiera que nosotros vayamos, las tinieblas tienen que huir y los demonios se tienen que ir por el Espíritu Santo que está en nosotros, ¿verdad? Entonces esta tiene que ser una evidencia de que el reino está operando en un lugar. Lucas 17, verso 20. Preguntándolos por los fariseos, preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque el reino de Dios está entre vosotros. ¿Qué les quería decir Jesús? Jesús les estaba diciendo: yo soy el reino de Dios, o el reino está en mí, ya está en medio de ustedes. No lo estén buscando, no estén pensando de dónde va a venir, no digan helo aquí, helo allá, si ya está aquí en medio de ustedes. Pero los fariseos no podían percibir o entender que Cristo era el Rey del reino y que el reino ya estaba ahí en medio de ellos. Ellos estaban esperando otras manifestaciones del reino. No creían que Jesús podía ser el Mesías y podía ser el Rey del reino. Pero a través de esta escritura Jesús está siendo testigo o está confirmando de que Él ya está en medio nuestro y por tanto el reino está con nosotros. Bien, vaya a Mateo 16. Aquí yo creo que comienza la cuarta faceta o la cuarta dimensión, que es el reino espiritual de la iglesia. O sea, el reino manifestado a través de la iglesia. Y aunque lo que voy a leer es del tiempo de Jesús y tiene que ver con Jesús y sus discípulos, creo que aquí con esta revelación comienza con claridad la manifestación del reino a través de la iglesia. Mateo 16, 18. ¿Sabe? Aquí es cuando Jesús les dice a los discípulos: bueno, unos dicen que yo soy Jeremías, otros que soy Isaías, otros que soy Elías, pero ¿ustedes quiénes dicen que yo soy? ¿Sí? Y entonces nadie sabía decir nada, pero de pronto le viene la revelación a Pedro y él dice: ay, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. O sea, Pedro tuvo la revelación de quién era Jesús, quién era el Cristo. Y entonces aquí en el verso 18 vemos que Jesús se refiere a Pedro y le dice: yo también te digo que tú eres Pedro, piedra chiquita, y sobre esta roca o piedra grande edificaré mi iglesia. Quiero que usted subraye mi iglesia. La iglesia no tiene otro dueño más que el Señor Jesucristo. La iglesia le pertenece al Señor Jesucristo. Él es el único dueño de la iglesia. Hay gente que dice: es que en mi iglesia tal cosa. ¿Cuál mi iglesia si la iglesia es del Señor? Él es, ¿sabe? Cuando el maestro Osvaldo Rebolleda ha venido, él siempre se dirige y dice: iglesia preciosa, pero lo dice de una manera que él la mira tan preciosa. Y un día le pregunté: ¿y por qué le dices tanto iglesia preciosa? Porque a veces lo que usted ve con su ojo natural no tiene nada que ver con una iglesia preciosa. Pero dice que el Señor le mostró, le reveló cuán preciosa es su iglesia. Y entonces yo sé que cuando Él nos está diciendo iglesia preciosa, está profetizando sobre nosotros para que lleguemos a ser esa iglesia preciosa que realmente el Rey quiere para casarse con ella, ¿verdad? Y así es que la iglesia
idealmente tiene que manifestar la naturaleza de su dueño, que es Cristo. Así es que él le dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré, le dijo a Pedro, las llaves del reino de los cielos. O sea, está hablando de llaves en plural y está hablando del reino, un solo reino. No existe otro reino. Si a usted le enseñaron que existía el reino de la luz y el reino de las tinieblas, renuncie hoy a esa enseñanza. Las tinieblas tienen dominios, tronos y principados, pero el único que tiene un rey es Jesucristo, que tiene un reino es Jesucristo. Así es que Él es el rey del único reino, de lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Así que dice, a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces, si yo quiero resumir es esto que acabamos de leer. Número 1, hay una sola iglesia y es de Cristo, de nadie más. Número 2, el Hades y las tinieblas son sus enemigos o su enemigo, el enemigo de la iglesia, ¿verdad? Hay un solo reino y tiene varias llaves, según lo que acabamos de leer. Ya todo fue soltado a nuestro favor. Lo que nos agredía ya fue atado. Y la iglesia nace para reinar y gobernar, pero para que la iglesia pueda reinar y gobernar es necesaria la nueva naturaleza. Y yo no voy a hablarle tanto de la nueva naturaleza, lo voy a mencionar brevemente, pero eso le corresponde al pastor Elías, que le va a hablar del nuevo nacimiento y por ende de la nueva naturaleza. Pero no podemos hablar de una iglesia que reina y gobierna si no hablamos del nuevo nacimiento. Entonces, usted vaya a Juan capítulo 3. Vamos a leer solo verso 3. Mire, había un fariseo llamado Nicodemo que dice que él vino a Jesús de noche. Juan 3:3. Él vino a Jesús de noche. ¿Por qué vendría de noche? Porque él no quería darse color de que los otros fariseos lo vieran que venía a consultar a Jesús. Pero ¿por qué venía Jesús? Porque él ya tenía algún viso de revelación de que Jesús era el Cristo y que él tenía las respuestas a lo que él quería preguntar. Y entonces él pregunta, ¿qué hay que hacer para ser salvo? ¿Qué hay que hacer? Y Jesús le habla del nuevo nacimiento. Y Juan 3:3 dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Yo quiero que usted lo haga así con ademanes y todo lo haga conmigo, ¿verdad? El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. O sea, mis amados, ¿qué quiere decir ver el reino de Dios? Es ver a Jesús, ver al Cristo. Pero el que no ha nacido de nuevo, el que no tiene un nuevo nacimiento, el que no es un ser espiritual, no puede ver, obviamente no es con el ojo natural, sino con el ojo espiritual, pero no puede ver el reino de Dios, no puede ver a Cristo, no puede ver al Rey del reino. O sea que para poder ver el reino y poder ver al Rey operando en el reino, necesitamos nacer de nuevo. Y sabemos que nacer de nuevo o nacer otra vez no tiene que ver con un acto natural, físico, biológico, fisiológico, porque verdad, Nicodemo le preguntó, pero ¿y cómo me voy a meter otra vez en el vientre de mi madre si ya soy viejo? ¿Cómo? Él estaba pensando todavía con una mente natural, pensando en que su mamá tenía que parirlo otra vez. No está hablando de eso, está hablando de nacer de nuevo, pero de un vientre espiritual para tener una naturaleza espiritual. Y al tener una naturaleza espiritual nos convertimos en seres espirituales y entonces podemos ver al Rey, podemos ver al reino. El mundo que no ha nacido de nuevo no puede ver al Rey. Y aún en la iglesia podemos tener muchísima gente que no ha nacido de nuevo.
pueden estar sentados allí en las bancas de la congregación y usted está dele que dele con el mismo tema, dele que dele predicando, enseñando, discipulando, ministrando y no pasa nada. Y usted a veces dice, ay, esta gente, yo quisiera abrirles la mente, el pecho para meterles la palabra. No, no lo vamos a poder lograr porque eso no depende de nosotros. Eso tiene que ver con que haya un nuevo nacimiento. Y ya el pastor Elías les va a hablar de eso, pero el nuevo nacimiento no lo podemos provocar nosotros. Lo provoca el Espíritu Santo de Dios. Pero entonces para ver el reino, sencillamente para verlo, necesitamos nacer de nuevo. Sin el nuevo nacimiento no podemos ni siquiera ver el reino. Por eso podemos predicar el reino, podemos hablar del reino, podemos hablar de las manifestaciones del reino. Y la gente le puede hacer así, pero no entender ni papa, porque no han nacido de nuevo. ¿Sí? Entonces, eso es un elemento importantísimo para poder ver el reino. Ahora, seguimos en Juan 3, 5, 6. Respondió Jesús, de cierto te digo. Cuando Jesús hace ese énfasis, de cierto te digo, Él está como reconfirmando lo que Él quiere enseñar. Ahora fíjese lo que dice aquí, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. O sea, mis amados, una cosa es ver el reino y otra cosa es entrar en el reino. Y aquí nos pone la condición para entrar en el reino. Nacer del agua y del Espíritu. Pero entiendo que el pastor Elías les va a hablar de eso y no me voy a detener mucho allí. Pero fíjese, si nosotros lo vemos como una analogía, dicen que Moisés vio la tierra de Canaán de lejos y no pudo entrar. ¿Sí? La vio de lejos, pero no entró. ¿Quién entró? Josué. Josué fue el que pudo entrar y pisó la tierra. O sea, con el reino es lo mismo. Hay gente y hay una generación que solamente ha visto el reino. O sea, un ejemplo, Juan el Bautista miró el reino. Él miró a Jesús, pero él no pudo entrar al reino. ¿Por qué Juan no entró al reino? Porque para entrar al reino tenía que haber nacido del agua y del Espíritu. El Espíritu no había venido por cuanto Cristo no había sido glorificado. Entonces él vio el reino, pero no entró al reino. Pero puede haber personas hoy día, aunque lo vean, pero que no entren al reino. Entonces es importante entenderlo y esta revelación, y aún esto no está en nosotros, el nacer del agua y del Espíritu. Pero le voy a leer en Tito 3, 5 y 6 lo que habla de nacer del agua. Dice, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. O sea, la regeneración tiene que ver con el lavamiento, y aquí nos habla de la renovación por el Espíritu y de la regeneración por el lavamiento. O sea, nos está hablando del agua, de la palabra y del Espíritu. Ambas son necesarias. Ahora, Primera de Pedro 1, 22 y 23. Sigue hablándonos de ese tema. Yo solo le estoy dando las citas para que usted después estudie. Espero que sí le dé tiempo a estudiar. Dice Primera de Pedro 1:22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos. O sea, renacidos quiere decir nacidos de nuevo, no de simiente corruptible. Eso quiere decir no de un semen que se corrompe. O sea,
vueltos a nacer, pero de un semen o de una semilla o una simiente incorruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. O sea, mis amados, que la palabra es una semilla y las semillas siempre llevan vida y generan vida y producen vida. Entonces, nosotros, para que se cumpla en nosotros el nuevo nacimiento para poder entrar en el reino, tenemos que haber nacido de la semilla de la palabra de Dios. Esa es la que nos da vida y por el Espíritu Santo. Por la palabra y por el Espíritu, por la palabra y por el Espíritu. No basta que alguien le lea versículos de la Biblia y que le diga, mira, porque aquí dice tal cosa y aquí dice tal cosa y aquí dice tal cosa. Ahora repetí conmigo. No, tiene que ser algo originado por el Espíritu Santo, por la palabra de vida que va ungida por el Espíritu Santo. No es lo mismo que alguien le predique con la unción del Espíritu Santo a que alguien le recite versículos. Son dos cosas diferentes. Porque a veces creemos o podemos decirle a la gente, mire, los vamos a equipar para que ustedes vayan a predicar. Y entonces aquí, mire, paso primero, usted se va a aprender estos versículos porque con estos va a evangelizar. Y usted le va a decir a la gente esto. O podemos enseñarles un tratadito y decirles, mire, y usted le va a decir, después de esto, usted le pide a la gente que repita con usted, Señor Jesús, perdona mis pecados, perdona. Eso no funciona para que nazcan de nuevo. Tiene que ser originado por el Espíritu. Tiene que ser originado por el Espíritu Santo. Todo lo que procede del Espíritu Santo tiene vida, pero lo que no procede del Espíritu Santo es muerte, no es vida. No es algo intelectual. No es algo que nosotros podemos fabricar, no es algo que nosotros podemos producir, tiene que ser producido por el Espíritu Santo. Entonces no podemos hablar de reino o de entrar en el reino si nosotros mismos no hemos nacido de una palabra viva, si nosotros mismos no hemos nacido de la revelación del Espíritu Santo. ¿Sí? Mire, hay personas que quizá hicieron una oración o creyeron en Jesús, o qué sé yo, en una doctrina de error. El Espíritu de Dios me está poniendo eso, decírselo. Y quizá ahora no están en error, o están en medio error y media verdad. Pero es importante, amados, que nosotros renunciemos a toda semilla de error que nos trajo a Cristo. Porque podíamos estar medios contaminados. Entonces, tiene que estar el anhelo en nuestro corazón de nacer de la semilla incorruptible de la palabra de vida por la unción del Espíritu Santo de Dios. ¿Sí? Y conozco personas que después el Espíritu de Dios ha venido y les ha dado revelación y han renunciado al pasado. Y creo que el profeta Martín, creo que es un ejemplo que en una ocasión el Espíritu Santo me dijo, Martín, el Espíritu de Dios me dice que usted tiene que renunciar al lugar de donde usted recibió al Señor o se congregaba y usted necesita nacer realmente de la palabra y del Espíritu. Y él lo hizo obedientemente, ¿verdad? Y sabemos que el Espíritu de Dios trabajó y limpió y hizo todo el proceso que tenía que hacer. Porque como son cosas espirituales, van en la semilla, porque la semilla es espíritu. Y entonces son cosas que se pegan y se impregnan al espíritu del ser humano. Y cuando nosotros nos damos cuenta, tenemos que renunciar a ello, sacudirnos de eso, ¿verdad? Amén. Mateo 5:20, Jesús le dice, pero porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Fíjese que aquí está hablando de justicia, está hablando de la palabra justicia, pero les está diciendo, está hablando de entrar en el reino de los cielos, que es lo que hemos estado hablando, de cómo se entra naciendo de la semilla de la palabra
y del Espíritu. Ahora, Jesús les está hablando del término justicia. ¿Qué quiere decir justicia aquí? Los escribas, los fariseos, la gente del antiguo pacto, ellos trataban o intentaban cumplir las leyes, los mandamientos, lo que Dios había hablado a través de Moisés. Dios tuvo que darles leyes a los hombres para cumplir, para tratar de vivir una vida recta, ¿verdad? Pero ya sabemos que ninguno de ellos pudo realmente reconciliarse con Dios a través de esa ley, ni reconciliar a nadie con Dios hasta que vino el Señor Jesucristo. Pero eran ellos muy fieles, los escribas y los fariseos trataban de ser legalistas, fieles al pie de la letra de lo que decían las Escrituras. Y entonces, según ellos, cumplían la justicia, hacían la justicia. ¿En qué sentido? Aquí dice, no matarás, no voy a matar, no mato ni un perro, ni un gato, ni una cucaracha, nada, no voy a matar nada, ¿me entienden? No matarás. Y trataban de cumplir esas leyes. Pero cuando el Señor Jesucristo viene, no es que Él viene a abolir la ley, sino que Él cumplió la ley, pero Él nos trae a una dimensión de la gracia de Dios, y por la gracia que está en Cristo Jesús, por la fe nuestra en esa gracia, ahora nosotros estamos dotados de esa gracia sobrenatural para poder obedecer, no en nuestra fuerza, sino en el Espíritu de Dios. Pero los estándares de la ley se subieron. Es decir, antes decía, no matarás, pero ahora el estándar subió. Ahora ni siquiera le puedes decir necio a tu hermano, porque decirle necio ya lo estás matando. O sea, no puedes hablar mal de tu hermano. En la ley decía, no vas a adulterar, no te vas a acostar con la mujer del prójimo. Pero ahora el estándar subió. Ahora ni siquiera la mires, porque ya la estás codiciando y ya te es pecado. O sea que los estándares de justicia eran unos cuando la gente lo tenía que cumplir naturalmente por su esfuerzo, pero los estándares son más altos cuando ahora se tiene que hacer por la gracia del Señor. Pero ¿qué es lo que les está diciendo el Señor Jesús a ellos? Que si la justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no pueden entrar al reino. Ahora, entendemos que ellos no van a superar ese nivel de gracia por su fuerza. Jesús lo que está diciendo es que Él es la gracia que está por encima de los escribas y los fariseos. Él es la justicia, Él es el que nos justifica. Entonces es a través de la justicia de Dios sobre nosotros que podremos entrar al reino. No porque alguien diga, yo voy a hacer esto al pie de la letra. A ver, enséñame los 10 mandamientos que dice. No, yo lo voy a tratar de cumplir porque yo quiero entrar al reino. Eso no funciona así. Es por la justicia del Señor Jesucristo. Yo no sé a usted cómo le enseñaron, pero mire, yo crecí en colegio de monjas, en escuela y colegio de monjas toda mi vida. Y entonces me habían dicho que para poder ir al cielo, para entrar al cielo, yo tenía que ir a misa todos los domingos y los primeros viernes del mes. Y entonces me dieron miren, Manimón también, ella era de las mías. Nos dieron una libretita, y entonces cada domingo que usted iba, usted tenía que ir donde la monja o donde el cura a la salida de la misa para que le pusiera con un ponchador que usted tenía ese día. Y el primer viernes del mes también. Yo no sé dónde sacaron el primer viernes del mes. ¿Por qué no fue el último domingo, el último sábado, el último martes? No, era el primer viernes. Y entonces ahí me ponchaban y me ponchaban. Y un día me enfermé. Y yo no pude ir el primer viernes del mes. Yo lloraba porque ya no iba a entrar al cielo. O sea, conceptos humanos erróneos, legalistas. Pero sabe, uno se ríe ahora, pero un niño, un joven lo cree. Yo creía que era así. Ahora imagínese arrancarse todo eso. No, hombre, esto no sirve, esto no es así. Pero bueno, tal vez para mí fue más fácil porque eran cosas que ya uno cuando crece dice, no, hombre, esto era una fábula. Pero sabe que en la religión evangélica le pueden enseñar cosas que no son tan fáciles de arrancar, ¿verdad, Pastora Alma?
Y entonces uno las está creyendo que eso es así y hay que hacerlo así. Y permítame decirle algo. Algunos creen que por hacer tantas vigilias al mes o porque tienen que hacer ayunos congregacionales todo el día miércoles o porque etcétera, etcétera. Yo recuerdo un día, ya estando en Cristo yo, fui a visitar a un pastor, hoy apóstol de la ciudad de San Pedro Sula, y éramos amigos y lo fui a visitar y salió su esposa y me dice, ay hermana, no la puede atender porque hoy es el día de su sacrificio. Y yo no entendía ni papa de qué me estaba hablando. Después me di cuenta que es que todos los lunes se encerraba en sacrificio como en silicio, ¿verdad? En ayuno y qué sé yo. Pero también los evangélicos podemos tener estructura pensando que con eso vamos a entrar al cielo y necesitamos arrancarnos todo eso y entender que es por la justicia del Señor, que es por nacer de la palabra, del agua y del Espíritu, que podemos entrar al reino de los cielos. No por nuestras obras, sino por lo que Él ya hizo en favor nuestro. Amén. Dice el verso 10, no sé qué es. Bueno, entonces acercándose los discípulos le preguntaron, ¿por qué les hablas por parábolas? Le debo la cita. Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no les es dado. O sea, Jesús a algunos les hablaba por parábolas y a otros les explicaba las cosas con claridad. ¿Por qué? Porque los misterios del reino tienen que ser revelados, pero no a todos les va a ser revelados. Y la gente legalista y la gente fariseica no puede entender los misterios del reino, porque es por revelación. Y sabe que la religión le pone un velo a la gente. La religión pone un velo encima del espíritu y de los ojos espirituales que cuesta que sea rasgado. Y cuando ese velo está puesto, no pueden entender la revelación o recibir la revelación de los misterios. Ahora usted está viniendo a esta escuela confiando en nosotros que por la gracia del Señor, a través de la palabra revelada, se empiecen a rasgar algunos velos que también están puestos ahí encima. Y cuando los velos son rasgados, entonces va a empezar a entender los misterios del reino. Porque la voluntad de Dios es que sus hijos podamos entender los misterios del reino para entrar en el reino, no solo verlo, sino entrar, caminar en él y operar dentro del reino y manifestar el reino. Bien, ahora, ¿quiénes son los hijos del reino? Lo vamos a hablar en el último tema, pero hay gente que trabaja para su congregación, pero hay gente que trabaja para el reino de Dios. Hay una diferencia. ¿Sabe? Yo sé que es necesario tener nombres por una distinción, porque para que los encuentren, aunque aquí no hay nombre de ninguno, del que nos quiera encontrar va a tener que llamarnos o buscarlo en la página web porque no tenemos rótulo todavía. Pero a veces los nombres forman como un ídolo en el corazón que hacen una división, una separación. A veces los nombres te provocan competencia. A veces los nombres te sirven para que sintamos el ego levantado con el nombre de ese lugar. Y nos hacemos camisetas y nos hacemos stickers para el carro y soy fulano de tal, identificado con el nombre, pero eso es como para levantarnos el ego. Ahora, cuando nosotros estamos claros y entendemos lo que es el reino, entendemos que trabajamos para un reino, no para una congregación X. Cuando entendemos que somos hijos del reino y que nuestro trabajo como iglesia es en el reino, entonces no nos va a interesar ganar almas para mi congregación, sino para el reino de Dios. O sea, mi función
Mi función es predicar a Cristo resucitado, y la persona que reconozca a Cristo, yo oraré para que el Espíritu de Dios la ubique donde tiene que estar ubicada. Pero no tengo que llevarla persogada a que se congregue conmigo, porque quizá el Espíritu de Dios le tiene otro lugar donde va a florecer. Si nosotros no entendemos los misterios del reino y qué significa el reino para el Señor, si no nos elevamos al nivel de donde el Señor mira para ver lo suyo, ver su iglesia, ver el reino, nunca vamos a poder apoyar siquiera a otras congregaciones o a otras personas, porque todo lo vamos a ver en términos de mi iglesia, mi congregación, mi denominación, mi, yo. Y el reino nos pide y nos exige que renunciemos a los reinitos. Tenemos que renunciar a las banderitas, a los reinitos, a los nombrecitos, para trabajar por el reino de Dios. Y entonces vamos a ir donde Dios nos envíe, vamos a estar dispuestos a sembrar donde Dios nos diga, entendiendo que somos llamados del Rey del Reino, que le pertenecemos a Él en primer lugar, que nos debemos a Él. Pero sabe que aunque usted aplaude y dice gloria a Dios, no es fácil sacarse del corazón el reinito, cuesta mucho. Mire, ¿cuál es el gran problema? Le pongo un ejemplo. Esto ocurre a cada rato, no es nada nuevo lo que le voy a decir, ni hablo de nadie en particular. Personas que trabajaron duro para construir el edificio, el templo, pero pertenecen a una denominación X. Resulta que de acuerdo a las leyes del lugar, cuando algo pertenece a una denominación, tiene que ponerse al nombre de la asociación bajo cual está registrada esa denominación, llámese como se llame. Pero la gente trabajó duro, hicieron actividades, vendieron carne asada, vendieron enchiladas, se cansaron, vendieron tamales, hicieron un montón de cosas y lograron levantar el templo. Y cuando ya lo tenían levantado, hubo una situación, hubo una división, y entonces, ¿de quién es el templo? Se pelean por el templo físico como usted no tiene idea. Pero es que nosotros fuimos los que trabajamos. Pero es que está a nombre de nosotros. Y vienen unos pleitos que nos da a entender que esas personas no han nacido de nuevo y no son del reino. Porque trabajaron para una denominación, para un templo y no para el rey. Cuando nosotros sabemos que pertenecemos al Rey, nos podemos ir tranquilos y empezar de nuevo. Porque si el Señor está contigo, no hay nada que temer. ¿Verdad que sí? Mire, el reino espiritual de la iglesia está compuesto por aquellos que trabajan para edificar la iglesia del Señor Jesucristo. Ellos invierten para que el nombre de Cristo sea engrandecido, no el nombre de su denominación. No tienen barrera denominacional y su amor trasciende fronteras. La iglesia del reino, amados, es una iglesia militante y tiene las siguientes características. Su origen es divino, pero está plantada sobre la tierra. La iglesia del reino sabe que salió de Dios para triunfar y dominar en las naciones y conoce su ADN. La iglesia del reino tiene conciencia de la comisión que tiene y se abre paso a pesar de la resistencia. La iglesia del reino está integrada por gente humana, pero está revestida divinamente y dotada sobrenaturalmente. La iglesia del reino es el eco del cielo en la tierra. La iglesia del reino está alineada al cielo, no le importa el escenario que tenga. Puede estar en medio del mismo infierno, pero está alineada al cielo. Es la extensión del gobierno del cielo en la tierra. Y sabe, el diablo ha querido robarle a la iglesia su identidad, pero yo creo que este es el tiempo que la iglesia del reino recupere su verdadera identidad. Cuando una verdad se nos devuelve, con ello
viene la gloria que trae esa verdad. O sea, creo que es un tiempo el cual estamos viviendo de revelaciones frescas del Señor, cosas que quizá antes no veíamos ni entendíamos. Y cada vez que recuperamos una verdad o nos es revelada una verdad, vamos a vivir la gloria que conlleva esa verdad. En la iglesia del reino, obviamente lo apostólico es el fundamento, es la base, es el piso, pero lo profético es la expansión y no tiene límites, porque no podemos hablar de una iglesia del reino que no tenga lo profético, porque lo profético es lo que le da la expansión, pero no podemos separarlo porque también lo profético hace una labor de mecanizar el trabajo en la tierra, es decir, el trabajo que podría ser muy difícil, muy arduo, a través de lo profético se aceleran los tiempos y se hace más fácil el trabajo. Por la unción profética alcanzamos la revelación y las revelaciones en el reino nos posicionan en un lugar de autoridad. La iglesia del reino tiene autoridad para declarar las verdades eternas porque está posicionada en Dios. Los decretos en su boca son decretos de vida para anular la muerte. Por la presencia de la iglesia del reino en la tierra se establece el gobierno divino de la luz. La iglesia del reino tiene autoridad para separar la luz de las tinieblas. La iglesia del reino no tiene que ver con cantidad de personas, sino con la revelación del nivel de autoridad que tiene. La iglesia del reino es invencible y es más que vencedora. Amén. Y solo le voy a mencionar la quinta faceta o dimensión del reino, que es el reino milenial. No le voy a hablar de esto ni de posturas doctrinales, sencillamente le voy a leer Apocalipsis, que tiene que ver con el reino milenial. Vaya a Apocalipsis 19. Vamos a leerle desde el verso 11 al 21 y luego sigo con Apocalipsis 20. Dice: entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de reyes, Señor de señores, el que viene para reinar, ¿verdad? Y vio a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado a su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Apocalipsis 20. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años y lo arrojó al abismo. Y lo encerró y puso sus sellos sobre él, para que no engañase más a las naciones, para que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Vamos, dele un aplauso al Señor, porque el final de la historia es que Él es el que reina. Él reina sobre toda la tierra.
Y esa será la última dimensión del reino, el reino milenial, donde Él reina y gobierna sobre todos. Amén.